nuevo programa de Cátedra al Aire. Hola José, hola Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. Un placer tenerlos acá. Vamos a aprovechar la formación y la experiencia para charlar en profundidad sobre los medios de comunicación. ¿Te parece? Bien. Un tema que nos tiene preocupados. A ver, vamos a partir por la gente lo que está viviendo hoy en día. Las urgencias, la situación de disconformidad, de qué pasa con el agua, que se está incendiando, hay un accidente, se murió, porque nos enteramos tan rápido por Twitter y por Facebook que rápidamente recurrimos al medio. ¿El medio tiene capacidad de dar respuesta? ¿El medio está atento? ¿El medio tiene posibilidades? ¿Lo había pensado esta vertiginosidad de la noticia, que cada ciudadano es un periodista hoy? ¿Puede con eso? ¿El medio en Facebook decís en particular? No, o el Twitter? medio de comunicación, el diario, la radio. Vamos con el diario. Bueno, los medios tradicionales. Claro. Los medios tradicionales en realidad funcionan hoy de la misma manera que hace un montón de tiempo, por lo menos acá en la zona, es lo que advierto yo. A ver, una falencia importantísima que tienen los medios tradicionales hoy, y sobre todo en los medios electrónicos, que no aprovechan la potencialidad que tiene Internet básicamente, que es la reversión, digamos, de la unidireccionalidad. O sea, se puede generar una comunicación, en el amplio sentido del concepto, que no se ve en realidad en las redes sociales y menos en los medios de comunicación tradicionales. Entonces, esa es en ese sentido, me parece que no se está aprovechando de ninguna manera desde el punto de vista de la producción de información y también tampoco de la recepción. Eso, o sea, porque los ciudadanos lo que suelen hacer es usar a Facebook en particular o Twitter, sobre todo Facebook, como una especie de medio donde se puede hacer catarsis o donde pueden usarlo como una especie incluso de diario íntimo, contando todo el tiempo si están haciendo algo, si están comiendo, si están bañándose o lo que sea. Y cuando hay algún inconveniente, como está pasando ahora con el tema del agua o algún accidente, lo que sea, hay un diálogo, pero entre los propios ciudadanos, que con ese mismo nivel de catarsis, de violencia, en algunos casos, que no es aprovechado por quienes tienen que aportar las soluciones. Bien. Que no es la gente precisamente, sino el poder político, en este caso la cooperativa, o cualquier institución que tenga que aportar una solución. Lo que a mí me parece que, yo no sé si les pasa a ustedes, cuando una noticia aparece de la nada, ¿no? Tanto en Facebook como en Twitter, rápidamente voy al medio de comunicación tradicional para legitimar esa noticia, porque entro en duda, porque empiezan, como decís vos, a discutir que sí, que no, que se murió tal, que no se murió tal, que me parece que era una camioneta, no era un auto, y empieza hasta el número de patente, he leído así en las conversaciones. Yo pienso en todas las personas que se verían afectadas cuando leen eso, el susto que se pegan. Yo recurro al diario online, a la radio, que todos tienen un servicio online, y a veces no hay esa velocidad de respuesta. Claro, pero el servicio online que tienen los medios tradicionales, por lo menos acá, sigue siendo una lógica tradicional. Claro. O sea, no tienen foros donde se pueda discutir la información, se pueda responder, un editor, por ejemplo, pueda llegar a responder algo del lector, no hay ninguna intermediación en ese sentido. Entonces, es casi lo mismo lo que está en papel que lo que está en la web, más allá de que haya algún contenido específico, pero lo que es, ya te digo, la potencialidad, la capacidad de generar una comunicación verdadera entre la ciudadanía en este caso y los editores, los gobernantes o quienes sean, no se da. Ahora, esto nos lleva, Adrián, entonces a una pérdida de audiencia, la falta de esa interacción, esa propuesta todavía vertical que somete a la audiencia a una actitud pasiva de los medios tradicionales. ¿Está llevando a las audiencias a otros medios? ¿Al consumo y práctica con otros medios? Vos decís las audiencias de los medios tradicionales. Claro, a los se medios... está corriendo hacia otros medios, digamos, hoy la ciudadanía está dejando de ver el diario y el programa de televisión oficial para ir a buscar la información en otros lados. Y mira, lo que hay últimamente, muchos dicen que hay una preeminencia cada vez mayor de la radio. Pero bueno, la radio lo que sigue haciendo también
es nutrirse de la agenda de los medios gráficos, que es lo primero que hacen cuando arrancan la programación, leer los medios gráficos. A partir de eso, en general, lo que generan son disparadores de temas. Y lo que está produciendo la falta de comunicación, la unidireccionalidad en los medios tradicionales, es, no sé si es una falta de legitimación, pero sí es una especie de fuga, que además tiene para mí, distintas causales, porque una causa de la fuga tiene que ver con cuestiones generacionales. Hay generaciones, las nuevas, los nativos digitales, que ya tienen como 20 años en realidad, que son los que no leen los medios tradicionales y se alimentan y retroalimentan los medios electrónicos permanentemente. Y después hay otra porción de la población que sí fue criada, digamos, con los medios tradicionales, que se empieza a volcar a los medios electrónicos por distintos motivos. En algunos casos puede ser por cuestiones de comodidad, más allá de la unidireccionalidad o no, la comunicación o no que se genere. En algunos casos pasa hasta con gente grande que se compra el diario un día y después se da cuenta al final del día que ni siquiera lo abrió porque leyó la versión web. Y para generar y para expresar una bronca, lo que antes era recurrir a una carta de lector, por ejemplo, hoy se hace a través de Facebook. La gente va y expresa la bronca. Primero, en vez de pensar en mandar un mail a determinado medio, a determinado periodista, ese recurso que es mandar un mail al medio es como el último recurso, ya cuando no tuvieron respuesta de otros medios que en realidad deberían generar respuesta más inmediata, pero no la generan, como Facebook o Twitter, por ejemplo. ¿Y hay en Chubut mediciones confiables de audiencia, de qué consumen y cuánto los chubutenses del medio? Que yo sepa, no hay. O sea, no existe, que yo sepa, una medida de rating en el caso de televisión o de share en el caso de la radio, como sí existe en Buenos Aires. ¿Por qué? ¿No es rentable hacer estas investigaciones? ¿A los medios no les interesa saber cuánta gente los escucha? ¿Es muy costoso? Esta lógica de no hacer investigaciones sobre audiencias, ¿a qué se debe? ¿A los costos? ¿A que no hay necesidad? ¿A que la pauta se distribuye igual sin necesidad de saber cuánta gente te escucha? ¿Por qué? Y yo la verdad que no tengo la respuesta. Yo tengo la experiencia de haber trabajado en medios y en el gobierno, en comunicación gubernamental, y a mí me da la sensación de que no hay necesidad, porque hay una percepción tanto de los productores, digamos, como de los receptores, de cuáles son los medios que tienen más llegada a la gente. Clima, un instinto. Claro, un instinto por cuestiones tradicionales o históricas. Todo el mundo sabe más o menos hoy, o sea, cualquier ciudadano, cuando necesita acceder a un medio de comunicación, no sé, una radio, acá en Trelew o en Comodoro, lo que sea, tiene referentes que son más o menos inequívocos. O sea, uno si sabe, si necesita ir a reclamar algún diario acá, sabe más o menos cuál es, según la tradición, cuál es el que más llegada tiene la gente. Si va, necesita acceder a una radio, también, a veces por prestigio del medio y a veces por el prestigio de determinado conductor. Sí, eso es en el sentido de la ciudadanía, que sabe, sí. Pero los propios medios... Como empresa, decís. Como empresa... Sí, claro. Y las propias empresas que ponen dinero en pautas... Y la pauta gubernamental. Y la pauta gubernamental... Todos navegan a ciegas, navegan bajo instinto. Sí, no, en realidad no tan a ciegas porque hay estudios. Por lo menos en el tiempo que estuve en el gobierno se hacían algunos estudios muy reservados, muy privados, que no trascendían acerca de cómo se informaba a la gente en determinado lugar. Es un estudio muy particular que no era encargado a una consultora especializada, claro, sino que alguna consultora que tenía ciertos recursos para hacerlo en ese momento. Y tampoco era una cuestión absoluta, o sea, era una percepción en ese momento que te decían, no sé, te conviene difundir determinada información por este medio que es el que más leen o el que más escuchan. Pero a mí me parece también que tiene que ver con la lógica que tienen los medios de comunicación acá que sea cual sea, el soporte que sea,
está muy atado a una dinámica económica que es la misma de hace muchísimos años, que hay una preeminencia muy importante de la pauta publicitaria de los gobiernos, no del gobierno, sino de los gobiernos, una proporción muy importante, y es una dinámica que tiene que ver con la dinámica económica de la sociedad. O sea, hay mucha preeminencia del Estado y poca preeminencia de las empresas privadas. Claro, eso desincentiva la investigación de mercado porque lo que te interesa a vos es que el Estado te siga dando pauta, más que saber a qué segmento llegás, cómo ampliar target, digamos. En el fondo ese esfuerzo no tiene estímulo. No, creo que no, y lo que me parece que es muy instintivo todo. O sea, hay un feedback porque hoy los medios permiten que haya una retroalimentación, pero sí hay mucho de instintivo, y no hay necesidad desde ninguno de los actores, porque en otras provincias, por ejemplo, donde se discuten, o por lo menos se discutieron hasta hace poco tiempo, determinadas leyes de publicidad oficial, había una idea de que de alguna manera se regule la pauta con parámetros más o menos objetivos, y entre esos parámetros debía estar la audiencia, y alguien lo debía hacer. Yo no sé si por algo no terminó de difundirse, pero la idea era básicamente, no sé, el gobierno abre un registro, o los gobiernos, la municipalidad, lo que sea, abre un registro de medios que quieren recibir pauta oficial. Entonces se anotan, dan información de qué tirada tienen, qué lectores tienen, lo que sea, y en base a eso el gobierno o los gobiernos con determinados parámetros dicen: nosotros te vamos a dar este año tanta plata. Pero eso nunca se hizo porque además, lamentablemente, el sistema político todavía no está acostumbrado a eso, y los medios tampoco. En algún punto tampoco les conviene eso, porque es muy fluctuante. ¿A los grandes o a todos? A todos, porque hay muchos medios que casi no tienen llegada, que por determinado amiguismo proporcionalmente cobran mucho más que claro, medio grande. exactamente. O sitios web que no lee nadie, la verdad, que pasó y pasa, que reciben una pauta porque tienen determinado conocido acá y se mueve mucho por influencia. Esta temporada, déjate tentar por el mejor helado y sorprendete. En Heladería Cuenca te presentamos helado Premium Bacalín, con más de 50 sabores frutales tradicionales y cremas heladas especialmente elaboradas con materias primas naturales. El helado de calidad Premium Bacalín hace la diferencia. Vení y descubrí el nuevo estilo de cremas heladas que llega a la Patagonia. Helados Premium Bacalín, un producto exclusivo de Heladería Cuenca, en Avenida Fontana 380, Trelew. Yo quería preguntarte una cosita. Me da la sensación, por lo que dijiste, cuando dijiste, muchas veces nos conviene, una vez que hiciste el estudio, ¿no? Conviene poner la publicidad ahí, conviene avisar sobre tal tema en tal medio porque es el más escuchado. Uh-huh. Esos estudios, esos relevamientos, siempre van de la mano de la difusión de alguna política pública oficial / campaña. Uh-huh. Porque el gobierno, la difusión de la política pública y de la normativa es una obligación, es clarísimo. Pero si va de la mano de aumentar la intención de voto, de mejorar la imagen, bienvenido sea. O los mismos candidatos que saben quiénes o qué segmentos etarios escuchan qué medios para tratar de organizar su campaña. Hasta por ahí nomás, porque tampoco hay una inversión en ese tipo de encuestas. Me parece que vienen por ahí las mediciones. Son pocas, reservadas, dijo Adrián, ¿no? Reservadas, como que las manejamos para alguna estrategia comunicacional, no para otras cuestiones más ordenadas. La estrategia comunicacional, que es cierto lo que decís vos, o sea, hay cosas que exceden al análisis comunicacional, que tienen que ver con lo político y con el sistema político que nosotros tenemos, que es de campaña permanente, que eso es otro concepto de la comunicación. El concepto de campaña permanente tiene que ver, está intrínsecamente relacionado con el hecho de que nosotros tenemos elecciones cada 2 años, sin contar todas las elecciones que hay en las instituciones en el medio, donde esta sociedad que es chica, hay actores que están en instituciones y también en gobierno. Claro. Entonces, toda elección es sensible, digamos. Claro, y bueno, lo que decís vos tiene que ver con el sistema político, pero de todas maneras, en la práctica, sea por la campaña o sea por la comunicación, uno tiene que saber
a dónde le conviene llegar si quiere llegar con un mensaje determinado. Es una cuestión lógica. Y para eso es mucho mejor usar determinado instrumento, que además es una consecuencia positiva, por ahí no tan importante, pero es positiva, pero si le encarga eso a una empresa privada, eso también genera determinado movimiento económico, cosa que acá no hay. Y bueno, me parece que es mejor guiarse por esos parámetros más o menos objetivos que por la percepción o porque te cae bien determinado medio. Porque querés dar una mano para que la radio crezca. Claro, exactamente. Ahora, en el medio se puede ganar elecciones en Chubut sin estar en la tapa de los diarios recurrentemente. ¿Qué peso para vos tiene la presencia en los medios de los líderes políticos y su triunfo electoral? Los medios tradicionales, decimos. Sí, diarios, radio y televisión. Yo creo que es posible y a veces hasta conveniente que los gobiernos o los candidatos o lo que sea no estén permanentemente en la tapa de los medios. Porque la experiencia te dice que hay un cansancio que se genera cada vez más rápido, además. ¿Saturan? Sí, hay una saturación. Y que esto, entre paréntesis, me hace pensar, no es que vamos a hablar del tema porque no soy analista político, pero si algo tiene como más allá de las cuestiones ideológicas, lo que pasó en Argentina con Macri o lo que pasó en Estados Unidos con Trump, por ejemplo, tiene que ver con un cierto cansancio de determinadas figuras o determinado gobierno, que no tiene que ver solamente con el resultado de ese gobierno o si fue bueno o si fue malo, tiene que ver con una saturación de determinada imagen o de determinada forma de hacer política. Entonces, lo que hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista de la comunicación en cómo se maneja la presencia, si es omnipresencia o es una presencia que sea más funcional, digamos. Cuando no es necesario salir en la tapa de los medios, tampoco es necesario, es bueno forzarlo. Y creo que hoy, mucho más importante que estar en la tapa de los medios, es ocuparse de responder a la ciudadanía que se expresa más que nada por los medios que no son tradicionales hoy. Y eso vuelvo con lo que decíamos al principio. Uno de los principales problemas que tiene hoy el sistema, para mí, político, es que no está aprovechando todas esas potencialidades. O sea, tanto en las web de los medios tradicionales como en lo que publican en Facebook, por ejemplo, o en Twitter, la lógica, y esto no lo digo yo, sino que son estudios que se hicieron, la lógica sigue siendo totalmente unidireccional. Adrián, una pregunta. Cuando vos asesorás a un candidato, si te ha sucedido, ¿no? Vos le decís esto, que no conviene que habitualmente esté con su figura, su discurso, su voz, su tono de voz, su forma, sus enojos, sus alegrías, en las tapas y en los programas más importantes de radio y televisión. ¿Están de acuerdo o tensionan eso? Porque yo creo que está instalado todavía acá, por lo menos acá en la zona, hablando, sí, que tenemos que ver, que nos tenemos que mostrar, nos tienen que escuchar, tienen que saber que yo estoy pensando esto, me parece que es una... o sea, tiene que ver con un montón de factores. Un factor es me parece una pavada, pero es la vanidad. Pero por eso, porque cuando vos lo asesorás... La psicología de los actores. Claro, el ego. Pero el escuchan ego, sí, esto de... Hay que por eso dosificar la salida, hay que salir con respuestas, con acciones. A ver, eso de escuchar o no también me lleva hasta, por ahí no te respondo la pregunta puntual, pero tiene que ver con una falencia que es de muchos profesionales de la comunicación, que es no hacerse valer. En realidad, en general, todos, no solamente los políticos, los dirigentes, a todos les parece que saben de comunicación. Todos les parece que saben cómo titular un diario, les parece que saben cómo encabezar una noticia, creen que determinada acción, aunque sea cualquier cosa, tiene la potencialidad de pasar en los medios, y no siempre es así. Acto foto. Claro. Acto foto, muevo foto. Hay un montón de cosas que pueden ser interesantes para alguien que las hace, pero no son interesantes para publicar en un medio. Entonces, hay un problema, no es que falten profesionales, pero sí, por una cuestión histórica, hay profesionales que muchas veces se dejan avasallar por esa vanidad y el poder que tienen, porque además en la práctica, un área de comunicación
en general es, por ejemplo, en un gobierno, subsecretaría o dirección. Entonces, la respuesta es, bueno, el gobernador me dijo tal cosa, lo tengo que hacer, por ejemplo. O el intendente me dijo tal cosa, lo tengo que hacer. Y yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, que se produce un fenómeno que a veces me deja azorado cuando la tapa de los diarios y de los portales usan la misma foto para la noticia. Doy un caso, el gobernador en Comodoro Rivadavia, visitando la crisis de Comodoro Rivadavia, se toma una foto de esa visita institucional y esa foto es replicada en 3 o 4 medios exactamente igual. El contenido de la noticia no lo sé, no las leí, no las comparé, digamos, pero el titular más o menos era el mismo: gobernador asiste a la misma foto. Eso es como demoledor, digamos, es la idea de una reproducción acrítica del medio de la gacetilla oficial, digamos. Exacto. El diario, el gobernador manda esta foto y todos publican la misma foto. Eso, ¿cómo lo ves? No sé. Bueno, lo veo como una práctica demasiado habitual acá que responde a factores que no son periodísticos. Porque, digamos, si vos te pones a analizar, hay básicamente 3 criterios dentro de los medios: criterio periodístico, un criterio comercial y un criterio político. Y lamentablemente el criterio periodístico tiene para mí una pequeña proporción. Estos 3 actores, digamos, si fueran los 3, tendrían que tener 33% cada uno por preeminencia. Sí, por supuesto. Pero no tienen ese equilibrio. El criterio periodístico está cada vez más ausente y se deja llevar por los criterios comerciales y políticos. Y los criterios periodísticos se ven por ahí aisladamente, no en las tapas, sino adentro, porque uno en la práctica, como trabajador de un medio, trabajador de prensa, tiene cierta libertad, es cierto, pues hay cierta libertad para trabajar, pero en las notas que no son las principales. Página 6 en adelante, digamos, ¿no? Por decir un diario. Sí, por tomar un caso. Pero yo he visto, y he visto muchos compañeros periodistas estar presentes en una sesión, por ejemplo, de un consejo deliberante, todos los medios con sus periodistas ahí, y lo que se publicó luego en el diario es la gacetilla del consejo, donde da cuenta de lo que el que hizo la gacetilla le parece lo más importante, obviamente. Y todo lo que había sucedido, que todos estuvimos ahí mirándolo, no pasaba y no estaba publicado. Claro. También se repite claro, eso. es decir que podríamos llegar a una pequeña conclusión: la pérdida de autonomía económica, es decir, de auspiciantes del mercado en los medios, se lleva puesto la libertad de prensa, porque termina en las manos de los estados, sin leyes que regulen la pauta oficial, que limiten desbordes. La falta de un mercado privado se lleva puesto la libertad de prensa. Yo creo que como conclusión, la libertad de prensa, así como la objetividad, no solamente en el periodismo, sino en todo, no existe. La libertad de prensa tiene por ahí en común que debería ser una pretensión. O sea, no abandonarla por el hecho de que en la práctica casi no existe, sino que aspirar a eso, sabiendo que no existe, pero tratando de tener la mayor autonomía posible. Para mí en la práctica eso sería una actitud... Y un poco, perdón, tenemos que cerrar, quedan 2 minutos. Un poco quedó dando vuelta el tema del respeto al profesional, ¿no? Que Sí. lo plantea, y esto de decir están todos presentes y nadie publica lo que dicen o lo que grabaron o la gacetilla que escribieron mientras relevaban la información, da la pauta de que a veces directamente es más fácil con la gacetilla, evitamos problemas, salvo que haya algún problema tipo... No, pero que los haga problemas ruido también a veces son mucho más simples que en la falta de gente, o sea, en la escasez de personal en los medios. No, yo te digo por eso, como yo he visto con personal presente saliendo a la gacetilla oficial. Sí, bueno, pero ¿no? ese personal que vos ves no solamente fue a cubrir eso. Es verdad. Llegó al diario, a la radio, donde sea, y tenía un montón de otras notas para editar, un montón de otras notas para escribir, le surgieron algunas necesidades en el momento, y lo más fácil, lamentablemente, es tomar la información, yo digo, una gacetilla, o de un consejo, del gobierno, o de una empresa, lo que sea, leerla más o menos, leer los primeros 2 párrafos, editarla y publicarla. Adrián, para cerrar, ¿qué se viene? ¿Qué imaginás en los próximos 10 años en la zona en términos de comportamiento de los medios? ¿Para dónde vamos?
Yo no está muy claro para dónde vamos. Yo creo que donde deberíamos ir es, no solamente acá en la zona, sino en cualquier lado, una consideración mayor de las audiencias. Que creo que por esta poca preeminencia que tienen los criterios periodísticos que decía recién, y la predominancia de los criterios políticos y económicos, muchas veces no se tiene demasiada en consideración. Así como no se le contesta a un ciudadano en Facebook y se deja que exprese su bronca, lo mismo pasa en los medios tradicionales. No importa demasiado, o sea, se necesita la audiencia, se necesitan los lectores, pero no demasiado. No se lo considera con el respeto, para mí, en algunos casos, que deberían tener. Y se lo subestima muchas veces, y eso me parece que es peligroso. Entonces, si queremos hacer un mejor periodismo, una mejor comunicación, una mejor relación, lo mejor es tener la comunicación lo más sincera posible. Eso vale para los gobiernos, para los medios y para cualquier ciudadano. Como que el medio de comunicación, por lo menos los tradicionales, sean los garantes de la noticia. Porque si no, la noticia sale y se inventa y se va generando y se va tomando forma. Viendo. Tenemos que cerrar. Recuerde que es conductora de este programa. Gracias, Adrián, gracias, Gaby, y a toda la audiencia. Nos vemos la semana que viene desde Catedral.